14:26 y 15:26. Aún más, en el curso de su aprendizaje, Jesús dijo que el Consolador los dirigiría a toda la verdad. Espérame, en San Juan 14:26. Sí, en 14:26. Léanlo, por favor, San Juan 14:26. Juan. San Juan 14:26, léalo, por favor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, Bendiciones. a quien el Padre enviaría en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará que todas las cosas. 15:26 ahí mismo, San Juan. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará que. Testimonio acerca de mí. Ok. Ahora sigamos leyendo, Violeta. Ahí va. También les dejaría, aún más, en el curso de su aprendizaje, Jesús dijo que el Consolador los dirigiría a toda la verdad. Esto implica el hecho de que el Espíritu de verdad les daría la capacidad de diferenciar entre la verdad y el espíritu del engaño. Compare Juan 16:13 con 1 de Juan 4. Vaya ya, Juan 16:13, que lo leímos y vamos a seguir leyendo en San Juan capítulo, 1 de Juan capítulo 4, versículo 1 hasta el 6. 16:13. ¿Qué dice San Juan 16:13? Y habla del número del Padre y del Espíritu Santo. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que ha de venir. ¿El espíritu de qué? De verdad. Él tomará de quién? Lo guiará. ¿De quién tomará? De Jesús. De Jesús. Léalo de nuevo, porque yo sé que usted está leyendo la traducción literal, la textual. Léalo tranquilamente para que usted vea algo. Pero cuando venga aquel Espíritu, Cuando venga quién? aquel Espíritu El espíritu, ¿verdad? de la verdad, De la verdad. os guiará en toda la verdad, Lo guiará a toda la verdad y en toda la verdad siga. porque no hablará por su propia cuenta, No va a hablar por su propia cuenta. sino que hablará cuanto oirás y os anunciará las cosas que han de venir. Amén. San Juan, el 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 hasta el 6. Traté un poquito sobre eso en el retiro. Hermano, dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Ves? Entonces el Espíritu Santo te va a ayudar a ti, a mí, a discernir por medio de las escrituras cuál es el espíritu de verdad y el espíritu de error, qué procede de Dios y qué procede del diablo. ¿Estamos entendiendo? Aleluya. Y todo, oiga, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, el Espíritu Santo es que nos va a ayudar a nosotros a discernir
por medio del conocimiento de las Sagradas Escrituras, si esa enseñanza, o esa profecía, o ese profeta, o esa palabra, provienen de Dios o provienen del diablo. Porque Él, el Espíritu Santo, nos guiará a toda la verdad. Y la verdad, Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. San Juan 17:17. Entonces, ¿en la verdad de quién? De Cristo, basado en qué? En su palabra. Amén. Sigamos leyendo, Violeta, por favor. También les dejaría entrever cosas futuras, con un conocimiento equilibrado de la relación entre responsabilidades presentes y la recompensa futura. La enseñanza que recibieron los seguidores de Cristo y que deberían ellos transmitir a otros no estaba escrita en tablas de piedra como la recibida por Moisés en el monte Sinaí. No era simple conocimiento intelectual sin relación alguna con la vida práctica, ni tampoco estaba escrita como las cartas de Pablo, con pluma y tinta. La enseñanza que había recibido había sido asimilada por ellos. Es decir, se había convertido en parte de ellos, porque había sido escrita en las tablas de carne de su corazón por el Espíritu Santo, como Pablo les escribió a los Corintios. En 2 de Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Sí. El mensaje se convierte en parte del mensajero cuando lo escribe en su corazón, el Espíritu Santo. Verdaderamente se convierte en una epístola viviente. ¿Es usted una epístola viviente? ¿Ha escrito en su corazón el Espíritu Santo el mensaje de Dios? ¿Finalmente transmite su mensaje a otros? Hay un ejercicio aquí. Aplicación, sí. Empareje los pasajes bíblicos derecha con la descripción adecuada de la función de enseñanza del Espíritu Santo que se declara específicamente o se implica en la izquierda. A. El hombre a quien le enseña el Espíritu desarrolla discernimiento espiritual. Lilian. 5, 1 Corintios 2:14. Sí. B. Yoladi. El creyente habla en un nivel espiritual, puesto que el Espíritu Santo le enseña a expresar verdad espiritual en términos espirituales apropiados. La 1, 1 Corintios 2:13. Alberto. ¿Pudo? ¿Puede? C. La función del Espíritu Santo consiste en enseñar y recordarnos todo lo que Cristo dijo. 4. 1 de Corintios 2:12. ¿Quién la hizo? Es la 3. Juan 14:26. Sí. D. Elías. La capacidad de conocer la amplia reserva de conocimiento y experiencia espiritual. En breve, la herencia espiritual de uno proviene del Espíritu Santo. La 4. 1 de Corintios 2:12. 6. Josefina. El Espíritu nos enseña acerca de nuestras debilidades y malos actos, y Él nos ayuda a vencer. Romanos 8:3. 6, ¿verdad? Lilian. F. El Espíritu nos alumbra respecto a la responsabilidad de compartir nuestras experiencias. 2, Hechos 1:8. Ok. Capacitado por el Espíritu. En otra palabra, el Espíritu es que nos enseña a nosotros para que nosotros podamos enseñar y ayudar a otros. El Espíritu Santo es que nos da la iluminación. Usa a los maestros, usa a los evangelistas, usa a los profetas, etc. Pero es la unción que capacita y ayuda para edificar a la iglesia con el propósito y el plan que Dios ha determinado. Amén. Entonces,
Capacitados por el Espíritu, Violeta. Para hacer una epístola viviente efectiva, debemos poseer el poder del Espíritu en el corazón. Aquí, el poder de, ¿de quién? Del espíritu en el corazón. Miren, debemos poseer el poder del Espíritu. Debemos tener el poder del Espíritu. Y está bajo el control del Espíritu. Amén. Amén. Porque de esa manera nosotros vamos a poder llevar a cabo la gran comisión que el Señor Jesús nos ordenó. Vamos a poder edificar a la iglesia. Vamos a poder a libertar a los endemoniados. Vamos a poder a sanar a los enfermos. Vamos a poder, aleluya, enseñar a las personas que necesiten enseñanza y a glorificar a Dios en nuestras vidas. Vamos a poder vivir el evangelio puro y santo para la gloria de Dios. Amén. Amén. Sigamos. Jesús sabía esto cuando nos exhortó en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También conocía la importancia de la capacitación del Espíritu cuando desafió a sus seguidores a predicar el arrepentimiento a todas las naciones. Los desafió a quedarse en la ciudad de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder desde lo alto, en Lucas 24:49. El don del Espíritu Santo con el que serían bautizados, Hechos 1 del 4 a 5. Pablo reconoció la relación entre la vida cristiana ejemplar y la capacitación del Espíritu. Por eso en Romanos 8 instruye a los creyentes de Roma que le permitan al poderoso ayudador que controle sus vidas. El verso 6. Vamos allá al capítulo 8 de Romanos, porque es un capítulo muy importante para nosotros. Capítulo 8, verso 6. Dice, ¿qué dice? Porque, Sí, por favor. porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Usted ve? El que se ocupa de las cosas terrenales, de la carne, se está ocupando en su propia muerte. Pero el que se ocupa en las cosas espirituales, se está ocupando en la vida eterna. ¿Se ve? El mundo va en su afán al despeñadero. Los cristianos verdaderos van en su carrera hacia el cielo. Entonces, por eso con más vehemencia nosotros debemos hoy en día buscar el rostro y la voluntad de Dios que está plasmada en su palabra. Es muy importante. Y yo veo que a los cristianos no les gusta estudiar las escrituras. Las oraciones son muy débiles. No pasan tiempo con Dios. Hermanos y hermanas, se necesita tiempo con el Señor. Se necesita orar en la intimidad. Porque en la intimidad, en los secretos, es que usted comienza a conocer a Dios. ¿Me entiende? Y cuando usted estudia las escrituras y vive por las escrituras, como hablamos hoy en el estudio de la fe, y usted camina en fe, Él siempre estará con usted. Amén. 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 Dios siempre estará con nosotros. Amén. Pase lo que pase, venga lo que venga, Dios estará con nosotros. Amén. Así que el que se ocupa de las cosas terrenales, de la carne, se está ocupando en la muerte espiritual. El que se ocupa en las cosas del espíritu, de la palabra, del evangelio, de predicar, de enseñar, de vivir la palabra de Dios como debe ser, va en su carrera hacia el cielo. Amén. Entonces, siga leyendo para que usted vea. En los versos 15 al 17, con la ayuda del Espíritu Santo, confiadamente esperamos nuestra Pero espere. y futura herencia. Espere. Oh,
Sí. Hicimos el verso 6 Y triunfe sobre las obras de la carne. Oh, Sí. perdón. Ahora el verso 13. el verso 13. Sí, sí, perdón. ¿Qué dice el verso 13? Es 8:13, ¿no? Sí, porque ahí estamos en el capítulo 8 de Romanos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Cómo? Si yo vivo, oiga, si yo me dejo gobernar por la naturaleza pecaminosa, adámica, voy a morir. Si agrado a la carne, voy a morir. Porque recordemos que los deseos de la carne y los deseos del espíritu están en contraposición. ¿Me doy a entender? Entonces, el espíritu da vida, pero la carne da muerte. Entonces, si estamos dirigidos por la carne, sabemos que estamos desprendidos y fuera de la voluntad y del alineamiento del plan de Dios y de su misericordia y de su gracia. Claro que Dios la tiene. Amén. Pero nosotros nos salimos. Entonces, porque por gracia soy salvo. Y si yo vivo conforme a la carne, me voy a perder. ¿Me doy a entender? Sigamos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, por el Espíritu se debe hacer morir las obras de la carne. Es por el Espíritu que podemos hacer morir las obras de la carne. Y así convertirnos en epístola viviente y ser capacitado por el Espíritu Santo y andar en la dimensión espiritual que el Espíritu Santo quiere que nosotros vivamos y que el Padre quiere que nosotros vivamos y que Jesús quiere que nosotros seamos. Entonces, el problema es que si el cristiano vive un estado carnal, no va a poder experimentar la maravilla y la gloria de Dios. Porque la carne se opone, es enemiga. Es enemiga de Dios, es enemiga de la voluntad de Dios, es enemiga del plan de Dios, es enemiga del Espíritu, es enemiga de Jesucristo. Nunca se convierte, siempre está en la expectativa de rebelión. Le gusta la cosa terrenal, la cosa carnal, la cosa que no le agradan a Dios. Por eso es que cuando nosotros nacemos de nuevo, lo más contundente que tenemos que llevar a cabo es la muerte del yo. Es la muerte de mi ego, la muerte de mi propia voluntad, porque en esa propia voluntad está la voluntad de ¿quién? De la carne. Entonces, esa voluntad tiene que estar sujetada a la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios gobierne nuestra voluntad. Entonces así podemos hacer morir las obras de la carne. Entonces vamos a ver la gloria de Dios, vamos a encaminar en su gracia, en la salvación de su gracia. Vamos a entender su misericordia, aleluya, y vamos a experimentar lo que se llama, aleluya, la presencia. Y no simplemente su presencia, sino la fuerza y el poder de su presencia. ¿Entiendes? Porque mucha gente piensa, no, yo me conformo con esto. No, tenemos que morir a nuestros deseos, al deseo de la carne. Y de la única manera es sujetándonos a la obediencia de la palabra y al mismo tiempo nos sujetamos al Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Cuando nos sujetamos al Espíritu por medio de las Escrituras, entonces podemos ver la capacitación de Dios en nuestras vidas y así cumplir el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados. Amén. Para la alabanza de su gloria y cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Porque la lucha del diablo contra nosotros es frustrar el plan de Dios en nuestras vidas. Que el plan de Dios se frustre en nuestra vida. Porque si el plan de Dios se frustra en nuestras vidas,
hay un problema serio para con nosotros. ¿Entiendes? Pero cuando nosotros hacemos morir lo terrenal, lo carnal en nosotros y nos sujetamos totalmente al plan de las escrituras de Dios, aleluya, en obediencia a su palabra y a la voluntad del Espíritu, entonces podemos llevar a cabo el propósito, ver la gloria de Dios, experimentar su presencia, ver el poder, aleluya, sus maravillas, sus bendiciones, disfrutar de su promesa y por ende la vida La eterna. vida eterna. Amén. Aleluya. Sigamos, por favor. Con la ayuda del Espíritu, confiadamente esperamos nuestra adopción y futura herencia. Versos 15 a 16. Vamos allá, 15 y 16. 15, 16, 17. 15, 16 hasta 17. ¿Qué dice? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17. 17. Así hijos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Glorificados. Para que juntamente con nuestro Señor Jesucristo seamos glorificados. Amén. Pero esa capacitación viene por obra y gracia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Santo. Del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Violeta, sigamos. Este conocimiento nos capacita para confrontar los dilemas de la vida con serenidad y paz, porque la seguridad sustituye al temor. Oye, usted sabe que cuando usted está en la voluntad de Dios, hermano, todo temor tiene que salir. Amén. Usted está seguro de lo que usted tiene, usted está seguro de lo que usted puede. Usted está seguro en el Señor, aleluya, amén. Amén. Entonces, podemos enfrentar los dilemas, las situaciones, los obstáculos de la vida. Podemos hacerle frente a las fuerzas infernales y vencerlas, porque Cristo la venció y nos dio la autoridad sobre nosotros. Cuando el Espíritu Santo nos da la capacitación, aleluya, que somos bautizados, que estamos siendo guiados por Él, y nos dejamos guiar como Jesús se dejó guiar, hermano, vamos a tener victoria. Amén. Vamos a tener victoria en todas las áreas de nuestras vidas. Tener victoria en el área espiritual. Tener victoria en el área mental. En lo mental es en lo emocional. En la fantasía, los deseos, la voluntad. Todas esas áreas tienen que ser saneadas. Porque hay personas que todavía no han sido saneadas en esas áreas. Y el Espíritu Santo te saneará, te va a bendecir, te va a sanar, aleluya. Te va a libertar. Ahora tenemos el área social. La gracia de Dios estará sobre ti. Dios te abrirá la puerta, etc. Ahora tenemos lo físico, salud, aleluya, bendito Dios. Amén. En todas las áreas seremos bendecidos. Y vamos a saber cómo confrontar la situación. Pero ahora usted estará pensando, sí, pero ¿cómo lo hago? Espérate un momento. Esto se trata de relación. Esto se trata de relación. Hay que estudiar la palabra, aplicarla, hay que orar, hay que ayunar, hay que vigilar, hay que vivir palabra de Dios. Y esa es la relación que te va a llevar, que el Espíritu Santo va a llevar a cabo formando a Jesucristo en tu vida, tu carácter, tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de caminar, tu forma de actuar. Todas las áreas de tu vida van a comenzar a cambiar para parecerse más a Jesucristo. Y comenzará a manifestar el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí entonces vemos una metamorfosis de un hombre pecaminoso a un parecer a Cristo. Porque el propósito es que seamos como ¿quién? Como Cristo. Conforme a la imagen de su Hijo. Eso dice la palabra. Conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos dejarnos guiar por el temor, por la carne, nada de eso. Tenemos que dejarnos guiar por la palabra y el Espíritu Santo en su luz a través de la palabra. Amén. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces sigamos, por favor. Eso era el verso 15. Sí. Podemos permanecer tranquilos en las tormentas de la vida gracias a la ayuda del Consolador. ¿De quién? Del Consolador. Entonces, ¿por qué hay cristianos que se desesperan y se vuelven locos? Porque aplican primero la vista. Estaba nervioso.
Porque estaban como Marte. No, yo no estoy. No, nervioso, no, hermano, así no. La tanta estrés de la vida nos lleva nervioso. Yo creo que hay un punto muy importante que tenemos que tratar y es el punto de Job. La gente así. Es el punto de Job. Job no tenía el Espíritu Santo como yo y usted lo tenemos hoy en día. Pero era un hombre de fe. Y por las escrituras vemos qué tremendo proceso llevó Dios en la vida de Job. Y ese hombre nunca dejó de creer en Dios. Se mantuvo en fe. ¿Me entiendes? Se mantuvo en fe. Job. Los hijos lo perdió. Perdió sus riquezas. La mujer le dijo, maldice a Dios y muere. Pero el hombre permaneció fiel. A pesar de todo. ¿Y cómo terminó Job? Bendecido doblemente. Y un tremendo testimonio para nosotros en las escrituras. Ahora, hoy en día tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y en nosotros. Y guiándonos a nosotros. La pregunta es lo siguiente. ¿Por qué cuando vienen los momentos de turbulencias en nuestras vidas? Cuando vienen las situaciones caóticas y adversas y negativas, tenemos las tendencias a falsear y a apartarnos de los caminos de Dios. Y decimos que creemos en Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por eso es que tenemos que estar sujetos a la palabra y sujetos al espíritu de la palabra. Amén. Y dejar que Dios a través de su Espíritu Santo nos capacite para poder enfrentar todas esas situaciones adversas y negativas y los dilemas de la vida, los obstáculos que se oponen, saberlo usar en paz y serenidad para la gloria de Dios y para edificación de nuestras vidas. Amén. ¿Nos estamos entendiendo? Amén. Amén. Por favor. Así A la ayuda del Consolador, así podemos reflejar su paz y amor como deben hacerlo las epístolas vivientes. Hay una aplicación, la 15. Sí. Lea primero de Pedro 3, 8, 16. Vaya ya. Primera de Pedro 3, 8 hasta el 16. Amén. Amén. ¿Quién lo tiene? Amén. Por favor. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables. Páreme ahí. ¿A quién le está hablando? A cristianos, Oiga esto. creyentes. Finalmente, sed. Ese es sed. Está imperativo. Violeta, ese es sed. Explícame ese. Mandato. ¿Del verbo qué? Cero estar. Sí, el mandato. El verbo dolor, el verbo de dolor de cabeza para todos los de habla hispana. Hey, ¿o no? A los que no son del habla hispana. ¿Sí? Entonces, aleluya. Ay, ay, ay. Finalmente a los cristianos, a todos los creyentes. Finalmente. Definitivamente, rotundamente. Ser todos de un mismo sentir. ¿Qué clase de sentir? Mismo espíritu. Ok. Ahora, ¿y por qué hay tanta división en el cuerpo de Cristo? ¿Por qué hay tanta guerrilla, tanto pleito, tanto chismoso, contiendistas, pleitistas? No es el mismo espíritu. ¿Eh? No se dan guía por el Espíritu. No están bajo la guianza del Espíritu Santo. Están bajo la carne. Están guiados por la voluntad carnal, por una mente carnal, una mente corrompida, una mente diabólica, una mente fuera de la voluntad de Dios, una mente que no agrada a Dios. Entonces, dice, sea todos de un mismo sentir, compasivo. Hay gente que no tiene compasión. Hay gente que está esperando tu caída. Hay gente que tú no le caes bien, que yo no le caigo bien.
Hay gente que odian a uno, hermano. Hay gente que habla mal de uno. Sí, hay gente que odian a uno y dicen que son cristianos. Serán hijos del diablo, son. ¿Me entiendes? Entonces, dice compasivo. Después dice amados. Si tú amas a tu hermano, hermano, eso indica que tú estás bajo la guianza del Espíritu Santo, porque la primera manifestación de la diversidad del fruto es el amor. Entonces, ¿cómo usted va a estar destruyendo a su propio hermano, atacando a su propio hermano en Cristo y decir que es cristiano? Yo lo digo a sí mismo, no importa de qué congregación usted sea pastor o evangelista maestro, si usted habla mal de una persona o critica a otra persona, usted no sabe la situación de esa persona, criticando, juzgando a simple vista. Yo le digo, sea pastor, misionero, sea quien sea, es un instrumento del diablo, se está dejando usar por el diablo. Y no está bajo el Espíritu. Porque Dios nos llamó a nosotros a ser todo de un mismo sentir, a ser compasivos, amados, fraternalmente, misericordioso, amigables. Amoroso. Entonces, tú me vas a decir a mí que tú eres amigable cuando sueñas con mi destrucción. Tú me vas a decir que tú me amas cuando tú me criticas. Solo odio. No, que diga que me ama, me da un abrazo, un beso, Dios te bendiga, hermano. Cuando me volteo, me corta la piel a sangre fría con la gilet de tu lengua. Y dice, gloria a Dios. No, tú eres un hijo del diablo. Sí, tú eres un hijo del diablo. No, varón, espérese. No, varón, tú eres un hijo del diablo cuando tú haces eso. Un hijo de Dios no hace eso, varón. Un instrumento ya. No, tú eres un hijo del diablo. Y aunque me critiquen. Usted sabe que Porque eso es demasiado fuerte, varón. ¿Cómo eso es pura hipocresía? Jesús mismo le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque procuraban matarlo y eran la gente que decían que eran de Dios. El que está bajo el Espíritu, hermano, es amor, gozo, paz, benignidad, longanimidad, templanza, mansedumbre, fe, poder. hay libertad para eso. ¿Me entiendes? Entonces, por eso dice que el que está bajo la voluntad de la carne no agrada a Dios. Y si usted está bajo la voluntad de la carne, ¿con quién usted se está afiliando? No dígalo, vamos al grano. Vamos al grano, digamos las cosas aquí como son. ¿Con quién usted se afilia? Con el diablo. Si usted está en la voluntad de la carne. no. ¿Con el quién? diablo. No, yo soy claro. No, pero así. Así. Directo. Usted sabe, varón, escúcheme, déjeme, porque eso se está escuchando, ¿no? En esta época que vivimos, y bueno, gracias a Dios porque se cumple la palabra a su tiempo. Dice que en estos tiempos que estamos viviendo, en los últimos tiempos ya, el amor de muchos se enfriará por tanta maldad que dentro de la misma iglesia o del grupo, hoy en día vienen con esa misma cosa, pero di que entre comillas se convierte y están luchando y ahí es un paracleto, nada más como algo así, vamos a decir un juego muchas veces. Porque decir convertido o decir ser cristiano es dar los frutos. Por sus frutos lo conoceréis. Y hoy en día te ves que tanta Usted dijo una clave, varón, ¿por su qué? por sus frutos lo conoceréis. Y si no da fruto, ¿qué hay ahí? Por eso, y hay que estar la No, crítica. pero él da otro fruto, porque tú tienes que dar, o tú das fruto de Dios, Fruto del Espíritu. o tú das fruto del diablo, de la carne. Uno de esos dos tú tienes que dar. Aquí no hay término medio, dejémonos. Óigame, los cristianos hoy en día tienen que realizarse en su cabeza, en su mente, que o usted es de Dios o usted es del diablo. Es verdad, y no torbar, porque a veces hay muchos que están juntos y los que están torbando, son como los lobos mismos. ¿Usted me entiende? Porque- Torban, y vienen los chismes y las cosas y las críticas ahí. Pero ni Y a pasan, veces ni son dejan críticas pasar, ni hacen, ni dejan constructivas entrar, y otras son ni hacen, ni dejan que hacer. son porque es así. Porque, Es verdad. porque el que está bajo el control del Espíritu, hermano, es una persona compasiva. Amén. Hermano, es una persona amorosa. Hermano, es una persona que fraterniza con misericordia y es amigable. Y se le ve el fluir de la presencia de Dios. Amén, no hay malicia. ¿Me entiende? No tiene esa malicia que algunas personas tienen en la cara. Que Dios te bendiga, pero sueñan que te caiga. Están esperando que te caiga. Tú verás, ya se va a caer. Tú verás lo que está pasando. Y tú me vas a decir que tú me amas. No, tú no me amas. Debe de orar mejor.
para que se No, varón, que esa gente ni siquiera ora. No. Pero si no te ama, tampoco ama a Cristo. No, porque es que, No, y lo duro que son gente que están en las iglesias, en las congregaciones, son cizañas. Y esto es duro decirlo. Por su fruto lo conocerás. Por eso es que hay que estar capacitado por el Espíritu de Dios. Por eso hay que dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Por eso es que hay que obedecer la palabra de Dios. Es tan fuerte lo que Jesús le va a decir a esa gente que Jesús dijo, apártese de mí, maldito, nunca lo conocí. ¿Por qué? Porque no hubo relación. Que no hubo una relación. No hubo una relación. Sigamos. Versículo 9. ¿No devolviendo qué? No devolviendo mal por mal. Ay. Hay Ni gente que... maldición ni mal por Oye, maldición. esto es duro. Y le está hablando a creyentes. No devolviendo mal por mal. Ni maldición por maldición. Sino por el contrario. Bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendiciones. Oye. Amén. ¿Fuiste llamado para qué? ¿Para heredar qué? Bendición. Entonces usted no puede maldecir a nadie. Claro. Amén. Jamás. No debemos devolver mal por mal. Es duro, ¿eh? Versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua ¿Refrene de mal. qué? Su lengua de mal. ¿Refrene qué? Su lengua de mal. Gente chismosa en las iglesias, hermano. Un chisme, los chismosos. Oye, yo le digo una cosa. Cristianos chismosos son un instrumento del diablo. ¿Refrene su lengua del qué? Del mal. Del mal. ¿O no? Amén. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Amén. Entonces, el cristiano debe ser cuidadoso con lo que habla. ¿Eh? Hay gente que te ven a simple vista y ya comienzan a juzgarte. Pero no saben la lucha, la guerra que tú tienes, que tú has llevado a cabo, ¿me entiendes? Contra la fuerza de las tinieblas para que Dios te ponga donde Dios te ha puesto. Ellos no piensan en eso. Ya. Simplemente comienzan ese personaje, Israel, esto, lo otro, esto, aquel, que a esto. No es así, hermano. Es fácil criticar. Es fácil hablar mal de otro. Pero está tú en sus zapatos. Está tú en la zona de fuego que él está. ¿Eh? ¿Y por qué lo critican? Porque observa esto. Esa gente está igual que los amigos de Job. Ya. Job estaba en la condición y en vez de ellos consolar a Job, lo estaban criticando y acusando. Job, tu pecado, tú hiciste algo por la condición que tú estás. ¿Y qué se debe hacer, varón, en esos casos? Amarlo y bendecirlo. No, y porque la abogada está ayudándole. No, amarlo y bendecido, pero esa gente de verdad tienen que arrepentirse porque un juicio de Dios le puede caer fácilmente. Porque es que, hermanos, usted no sabe la condición del otro. Usted no es quien para condenar, acusar, murmurar, chismear, traer abajo, predisponer a la gente en contra de aquella persona. Porque hay personas que hablan mal de otro sin saber para predisponer a esa persona en contra de esa persona. Por eso, el que quiera ver días buenos, ¿qué? Frena la lengua mala. Frene su lengua de mal. Y siga la parte B que dice. Y sus labios no hablen engaño. Sus labios no hablen engaño, dígame. La malicia. Dígame. ¿De qué tú me dices yo te amo y me critica, me murmura, me acusa, me quiere ver mal? Para después decir, mira, yo sabía. ¿Tú lo ves ahí? Yo lo sabía, míralo ahí. Ah, pues, pero... No, porque hay gente así, varón, hay mucha malicia en el cuerpo. Oye, yo lo digo así mismo, pues mucha gente no está de acuerdo con mis predicaciones. Yo digo bien claro, está la cizaña y el trigo están juntos. Los hijos del diablo y los hijos de Dios están juntos. Y él a su tiempo lo va a separar. ¿Quién? Jesús. Pero hay muchos diabólicos metidos en las iglesias. ¿Y si te das cuenta, tío? Porque usted ve todo este atraco. Yo le llamo todo este atraco que le están llevando a cabo a la iglesia de Jesucristo. Es un atraco a través de manipulación. Un saqueo diabólico. Eso es un robo. Cómo manipulan, saquean al pueblo.
Y la gente por ignorancia, claro, porque por falta de conocimiento mi pueblo ¿qué? Perece. Entonces, ¿qué pasa? Tuve toda esta maldad, todo diabólico metido en las iglesias. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos en la era del engaño, como dijo el hermano, la era de los últimos tiempos, y el pueblo no se preparó. Y eso está haciendo estrago. Y lo están engañando. Le hablan con palabras muy bonitas. Pero son engañosos. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo dentro de la iglesia. Por eso es que necesitamos que el Espíritu Santo sea el que tome el control. Por eso es que necesitamos estar en la palabra y vivir la palabra y estudiar la palabra y aplicar la palabra y vivir bajo la conexión del Espíritu Santo. Si no, vamos a perecer todos. Estas son las realidades que se está viviendo en las iglesias de Cristo hoy en día a nivel mundial. Tú no ves el caos que hay, la religiosidad que hay, la doctrina de hombres que hay, los dogmas que hay, y toda la filosofía diabólica que se ha metido entre las iglesias. Pero ¿por qué tú piensas que ha venido todo eso? Porque se han apartado de los caminos de Dios y se han metido en los caminos del hombre y en el camino del diablo. Por eso necesitamos estar preparados, porque el engaño es grande. Y sus labios no hablan engaño, pero lo están haciendo. Y esos hombres que predican esos engaños, tú ves que son adorados por la iglesia. Hombre grande, la unción. ¿Cuál unción? Jesús dijo algo que hay que ponerle atención. Mateo 24, versículos 23 y 24. Jesús dijo que vendrán falsos cristos. Falso Cristo. Ahora tenemos que poner atención a la palabra Cristo, que significa ungido. Ahora un falso Cristo está ungido del poder satánico, del poder del diablo, del poder de las tinieblas, del poder del inframundo infernal. Y no nos olvidemos que Satanás se viste como ángel de luz. ¿Y sus emisarios no lo harán? Necesitamos al Espíritu Santo más que nunca. Amén. Necesitamos el estudio de la palabra más que nunca y la aplicación de ella. Porque a través del ejercicio de la palabra, como dice en el capítulo 5 de Hebreo, versículo 11, si no me equivoco, 10 y 11, dice que por medio del ejercicio es que aprendemos a discernir el bien y el mal. Porque cuando viene con apariencia de piedad, ¿qué quiere decir eso? Apariencia de piedad. Engañando. Habla muy bonito. Me trata muy bien. Con malicia. ¿Me entiendes? Tiene una demagogia. Tiene una demagogia. Por ejemplo, te hablo muy bien, ¿me entiendes? Habilidad ¿Me entiendes? Para seducirte. Pero con engaño. Entonces, hermanos, estas son las realidades que se está viviendo hoy y necesitamos la capacitación por el Espíritu. Sigamos, por favor. ¿Sigo leyendo aquí en la Biblia? Apártense del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Apártese de quién. Del mal y haga el bien. Y haga qué. Haga el bien. Y siga qué. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Amén. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Contra aquellos que hacen el qué? El mal. ¿Aló? ¿Contra aquellos que hacen el qué? El mal. Bueno, sigamos. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si vosotros seguís el bien. Siga. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, porque tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Párame ahí. Si usted sufre por causa del evangelio, por causa de la verdad de Cristo, ¿qué dice? Bienaventurados. Somos bienaventurados por gente que se siente mal, Ya. que se amedrentan, que se asustan. Aquí dice, bienaventurados sois, porque vuestro galardón es grande en los cielos, ¿no lo dice? Lo dice, ¿verdad? Sigamos. Sino santidad a Dios el Señor en vuestros corazones. Párame ahí, eso es muy importante. ¿Santidad dónde? En nuestros corazones. No es la santidad de que
del arete, de la falda, de la pantalla, no, del corazón. Desde adentro para afuera, del corazón. Amén. Desde el corazón, esa santidad que viene del Espíritu verdaderamente, no viene de los hombres. Santidad de la oreja. ¿Me entiendes? No viene de los hombres, esa santidad verdadera. Amén. Esa santidad pura. Esa santidad que transforma. Esa santidad que cambia tu mente, tu ser totalmente. La santidad que viene del Espíritu Santo. Amén. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo fue? ¿Está siempre qué? ¿Preparado para qué? Para presentar defensa. Para presentar En defensa. otras palabras, para explicar, ser un apologeta. Para explicar y defender la verdad correctamente cuando esa persona, por ejemplo, los testigos, los mormones, o los mismos católicos, o los mismos musulmanes, o los que se levanten, exponer con evidencia contundente acerca de que lo que nosotros queremos tiene base y es así. Claro, buscarle el punto. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que los cristianos, la mayoría no les gusta estudiar las escrituras. Todo el mundo, la gente de sus religiones se alinean y son fervientes en el estudio de su libro y dedicados y devotos. Los cristianos no son así. Son muy pocos los que son devotos de verdad. Son muy pocos los que verdaderamente están, hermano, como dice un hermanito por ahí, guayando la yuca. Son muy pocos los que verdaderamente están dando rodillas de verdad. Que dicen, no, hoy yo tengo que conectarme con papá Dios. Dios tiene que hablarme hoy. Amén. Y no me paro de aquí hasta que papá me hable. Hoy voy a estudiar la palabra de Dios. Dios tiene que darme una iluminación contundente. Necesito una palabra de verdad, de la palabra. Diga, varón. Mire, hoy por hoy, a pesar de que es posible que así, de esa manera, porque usted no ve que lo hemos cogido esto, porque gloria a Dios que ha puesto, usted me tiene ese interés en usted. Pero En todos nosotros, varón, porque mire, usted ha sido un gloria a instrumento no, de Dios. Y me da la fuerza. Amén. Sí, porque uno también está cansado, medio joven, tú sabes, y Sí, todas sí. esas cosas vienen. Pero, usted sabe, pero hoy en día, varón, y hoy por hoy, usted sabe, la iglesia pentecostal, que yo sepa, porque yo soy desde allá, ¿no? Desde allá yo vengo, y he visto tanto cambio, tantos problemas con los ministros, con la iglesia pentecostal, allá. En cambio, pero siempre hay un estudio. Pero es un estudio conforme a sí mismo. Pero no un estudio así a nivel institucional, a nivel universitario, a nivel de verdad profundo. Que es como yo le decía al principio, es que hay un vacío aún en los religiosos, que nada más se llena y es con la palabra, porque se pregunta el por qué, pero al estudiar profundamente aquí, entonces ya, allá, ¿usted me entiende? Y esto llena. Y esa es la cosa. Pero por eso es, que no todos estudian así. Por eso que yo le digo, la gloria de Dios, por eso que yo digo que hay que ponerle interés a la cosa de Dios, hermano. Porque en realidad, lo único que tenemos es la palabra de Dios. Por ejemplo, cada vez, mire, yo tengo muchos años ya con ustedes desde que comenzó, ¿eh? Ya yo pasado, ya yo tengo todo lo No, te lo conoce a todos. yo los certificados yo los tengo. Usted lo conoce a pero todos. el espíritu. A todos nos conoce usted. Pero ahora me vino a mí algo que yo digo en el espíritu, porque aquí estamos por el espíritu de Dios, ¿eh? Amén. Amén. Y yo digo, pero fíjate, importante, dice usted, si no están preparados, se enfrentan a un católico, a una cosa, y no tienen una respuesta exacta. Pero sí, ahora digo yo, pero verdad, varón, cada versículo que tiene que ver con el catolicismo, de una vez, para respuesta precisa, debemos notarlo uno por uno. Por ejemplo, cuando habla de los hermanos de María, cuando estaban allí, aquello, y no son estos, etcétera, etcétera, y así, contundente, de manera que uno tenga una respuesta para que ellos se esclarezcan. Claro. Yo lo he tenido así, ¿usted ve? Y eso digo, pero fíjate, eso vino ahora, es una perspicacia que uno adquiere. Otra cosa que tenemos, que tienen los creyentes, miren, cuando usted tiene un buen fundamento bíblico, y usted está bien formado bíblicamente, y está claro y genuinamente convencido en lo que usted ha creído, es bueno estudiar cómo creen los demás. ¿Me entiendes? ¿Y cuáles son los puntos que ellos tienen en contra
Para poder... de nuestra creencia. Ya. ¿Y cuáles son los puntos que nosotros vemos que ellos, en el área que ellos son débiles? ¿Me entiendes? Porque hay que aclarar eso. Porque, hermanos, el cristiano cuando está bien fornido en las escrituras debe de estudiar cómo creen los demás en contra de su creencia para poder de una manera efectiva, pero primero eche su fundamento bien, esté bien fornido, bien fundamentado en la palabra, para cuando se tenga que enfrentar en un testigo. Por ejemplo, los puntos de los testigos no creen que el Espíritu Santo es Dios, creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, no creen que Jesús es Dios, no creen que el infierno existe y no creen en un Dios triuno. Entonces, usted tiene que entender que por las escrituras, cuando ellos vengan a atacarlo, usted dice, mire, y saber cómo exponerlo. ¿Me entiende? Porque yo tuve una vez una conversación con un testigo, con dos. Eso fue de Marisol, sí. Yo creía que era Miguel que iba a hablar con los testigos y bueno, Miguel no me presenta y digo, ahora sí es verdad, yo estoy pensando que soy yo que voy a escuchar. Tú me dices y yo te digo. Y Miguel me lo lanza a mí. Yo dije, está bien. Yo dije, quitemos las traducciones, vámonos al idioma original. Ahí comenzó el hombre a temblar de una vez. Entonces, cuando comencé a explicarle por las escrituras en el idioma original las cosas como son, el hombre no pudo. Eso sí, que la mujer estaba rojita, que si me podía ametrallar, me ametrallaba. Entonces, el mismo testigo se paró. ¿Y sabe qué hizo? Me puso la mano en el hombro y me dijo, sigue así. Wow. Y se fue. So, Para que usted vea. wow. Pues yo lo estudié a ellos. ¿Me entiende? Entonces, hermano, sigando aquí, tenemos que entender algo. Tiene que haber una santidad en el corazón. La santidad genuina. La santidad que cambia desde adentro hacia afuera. Y aquí hay un punto muy importante. Y yo quiero que me pongan atención. Hermanos, la responsabilidad de la iglesia es llevar a cabo la gran comisión. ¿Oyó eso? Tienen que vivir por la palabra, tienen que estudiar la palabra, tienen que predicar la palabra, libertar a los endemoniados, sanar a los enfermos. Si hay un muerto hay que resucitarlo con el poder del Espíritu Santo, lógico. Todo eso va en la gran comisión. Ahora, hay una parte del Espíritu Santo que nosotros no la debemos de hacer ni la podemos hacer. Se llama cambiar a la persona desde adentro hacia afuera. Eso lo hace el Espíritu Santo por medio del nacimiento, cuando la persona, por medio del nuevo nacimiento, cuando la persona recibe a Jesús como Señor y Salvador. Entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar desde adentro hacia afuera. Ahora, la religión quiere cambiar al hombre desde afuera hacia adentro y no se puede. ¿Eh? Como el que le estamos diciendo. Entonces, no se puede. A golpe. No se puede. O venir aquí, por favor. O venir a imponer reglas, hermano. Ay, no, así no. Enseñemos las escrituras, prediquemos la verdad y vivamos la verdad y dejemos que el Espíritu Santo haga su trabajo en la persona. Por eso es muy importante la capacitación por el Espíritu para la gloria de Dios, pero la santidad interna en el corazón la produce el Espíritu de Dios. Amén. Esa santidad que no te lleva a tener rencor, ni odio, ni malicia, ni raíz de amargura, ni falta de perdón. Esa es la santidad que el Espíritu Santo produce en nuestro ser. Amén. Pero eso viene desde adentro. Ese trabajo es del Espíritu de Dios, no nuestro. Que hay mucha gente, iglesias religiosas, que quieren cambiar a la gente a la fuerza. Óyame, usted que me está mirando, usted no puede cambiar a nadie. Amén. Desde adentro, solo Dios. Ese es el trabajo de Dios. Ora por la persona, enséñale la palabra y deja que Dios haga su trabajo, el Espíritu Santo haga su trabajo. Amén. Amén. Y que demos buen ejemplo. Lógico. Entonces, ese es el punto. Versículo 16, ¿qué dice? Para terminar. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. En otra palabra, cuando se vive por la palabra, como debe ser, siempre van a haber gente murmuradores, gente criticona. Hermano, yo le voy a dar un consejo a usted. Y el que me está mirando también por ahí, por el internet. Y por YouTube. Y por YouTube. Le voy a dar un consejo. Óigame,
no mire a los hombres, mire a Cristo. Y mire lo que Cristo hizo por usted, porque fue Cristo que derramó aún la última gota de sangre por su salvación. Entonces el hombre siempre va a criticar, el hombre siempre va a murmurar, el hombre siempre va a buscar la manera de traerte abajo, siempre. Pero Cristo siempre va a buscar la manera de levantarte y llevarte al éxito. Amén. ¿Oyó eso? ¿Oyó eso? Amén. No hay que mirar al hombre. Hay que mirar al autor y consumador de vuestra fe. Amén. Porque él pagó un precio muy caro. Y eso es lo que a veces los cristianos se dejan llevar de lo que dice la gente. No se lleve lo que diga la gente. Llévese lo que dice Dios acerca de usted. Dios dice que usted es hijo de él. Dios dice que usted tiene poder sobre el diablo. Dios dice que usted es heredero y coheredero en Cristo. Dios dice que usted, oiga bien, aleluya, está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Dios dice que usted tiene el Espíritu Santo. Dios dice que usted tiene su palabra. Dios dice que usted, aleluya, es bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Punto. Amén. Amén. Entonces, no se ponga a mirar lo que la gente diga. Siempre va a haber gente criticones, murmurones, gente envidiosa. Cuando yo digo a una persona que está hablando mal de otro, digo, el éxito de él te está matando, ¿verdad? Sí, porque es así. Le está doliendo. Le duele te duele el éxito de él, ¿verdad? Te duele. Y se llenan de odio. Tiene dolor. Hay gente así, hermano, tiene dolor. Que no soportan el éxito del otro. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a hablar lo que no tienen que hablar. Y ellos creyendo que Dios no lo está viendo. Hermanos, por eso es importante que si tú estás padeciendo, te están criticando, están murmurando, dale gloria a Dios. Amén. Dale gloria a Dios por lo que te murmuran. Dale gloria a Dios por lo que te critican. Amén. Dale gloria a Dios por lo que te atacan. Amén. Dale gloria a Dios por Amén. todos los que están en contra de tu ministerio. Dale gloria a Dios, porque eso está diciendo que Dios está obrando. Aleluya. Amén. ¿Entiendes? Y que el Espíritu Santo está haciendo su trabajo en tu vida. Así mismo. Siempre es así. Entonces, vayamos al ejercicio. De acuerdo con San Pedro, ¿qué efecto producirá su estado de epístola viviente sobre aquellos que hablan de su comportamiento cristiano? ¿Qué? El comportamiento cristiano demostrará poderosamente el poder del Evangelio para transformar, transformar las vidas. Pero dice que quienes hablan mal se avergonzarán Pedro. de su burla. Claro, quedarán ¿qué? Avergonzados. Perdona. Porque llegarán a cuenta de lo que estaban hablando no era verdad. Entonces sigamos. Gobernado por el Espíritu. Entonces primero hay que estar capacitados. Primero hay que tenemos que ser enseñados por el Espíritu. Amén. Segundo, capacitado por el Espíritu. Amén. Tercero, ahora vamos gobernados por el Espíritu. Hermano, esto es algo muy importante. Si tú estás gobernado por el Espíritu, usted que me está viendo y lo que me va a ver por YouTube, usted tiene que dar fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu tiene que manifestarse en ti. Tiene que haber fruto. Yo lo digo así mismo, y voy a tomar esa expresión. Es obligatorio y es un deber de todo creyente que está bajo la dirección y bajo el gobierno del Espíritu, dar el fruto del Espíritu en su carácter, manifestarlo. Si no lo manifiesta, ¿bajo qué control tú estás? ¿Aló? Pasó. No. Si no produce fruto, ¿quién te está controlando? Si no produce fruto en el Señor, le está controlando el diablo O la carne. o la carne. O la carne. Y manifiesta son las obras de la carne. Obra de la carne. Ahora, ¿quién te está controlando? Porque quien controle tu voluntad formará su carácter en ti. ¿Oyó eso? Esa es la realidad que tenemos que entender. Si usted está bajo el control del Espíritu Santo, tiene que producir el fruto del Espíritu Santo. Si usted está bajo el control de la carne, producirá el fruto de la carne o las obras de la carne. Que son mata, hurta, destruye, etc. Fornicación, adulterio, envidia, todo eso. Yo quiero que usted vaya conmigo a Gálatas antes de entrar a este punto, porque esto es muy importante, Gálatas 5. Porque mucha gente piensa que ser cristiano
es algo como que hay que tomarse a la ligera. No, es algo que hay que tomarse serio, porque se está tratando de tu vida eterna. Oye bien, de nuestra vida eterna. Esto es algo serio. Y lo que me están mirando por ahí, por el internet, por YouTube, esto es algo serio. Usted tiene que tomar su vida espiritual en serio. Porque yo lo digo así bien claro. El infierno existe. El infierno existe. Y Jesús dijo una palabra que hay que ponerle atención. Está la puerta ancha y la puerta estrecha. Y dijo, muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar y no podrán. Eso es algo que tenemos que ponernos, que nos tiene que poner a pensar a nosotros. Oye, sobre la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que iban a venir muchos hipócritas, falsantes, engañadores, delincuentes, espirituales, gente con Biblia y son demonios con Biblia. Mentirosos, engañadores. Gente que se iban a introducir en las iglesias. Gente cristiana, y lo digo así mismo, que iban a creer un Dios a su manera. Gente que no se iban a sujetar a Dios ni se iban a someter a Dios, sino que iban a hacer su voluntad y a poner su voluntad y a ejercer su voluntad, no la voluntad de Dios. En las congregaciones. Gente que no van a querer escuchar el mensaje de Dios, aún sentado en las congregaciones. Cuando se habla del infierno, eso es muy fuerte. Jesús habló más del infierno que cualquier otro. ¿A qué vino Jesús? Fue a salvarnos del infierno y de la muerte eterna. El infierno es real. Y el que no viva conforme a las escrituras irá al infierno. Yo que te estoy enseñando, que te estoy predicando, si yo no me sujeto a las escrituras, me lleva el diablo, me voy al infierno. Esto es algo serio. Esto no es de jugar. Tenemos que ponernos a pensar. Si Dios se hizo hombre en la forma de Cristo y se hizo maldito en una cruz, tenemos un gran problema. Tenemos un gran problema. No, muchos tienen un gran problema. Oye, porque el que tiene a Cristo, ok, está libre, pero espérate un momento. Usted es cristiano y está viviendo por la Biblia, amén. Usted es cristiano y es un hipócrita, está en el problema. ¿Me doy a entender? Hermano, también existe, honestamente muchas veces he visto que realmente, como no han profundizado, realmente no son conscientes. Pues pecado. Exacto, ellos se ponen el título de cristianos, pero aún no son conscientes de lo que ellos determinan. Durante la semana hay un grupito de chicos con los que estudio que estaban afuera y siempre se juntan a fumar en la pausa. Entonces, ellos me hablan mucho. Entonces, cuando crucé, yo antes no podía acercarme yo era una fumadora social antes de convertirme. Yo no puedo. Si una persona que está fumando, yo tengo que apartarme de ahí y me pongo malo de una vez. Como el cambio, el trabajo que hace el espíritu hay una parte que es progresiva. Entonces, a mí yo no dejé de ser una fumadora social de inmediato. A mí me tomó más o menos entre un año. El primer año yo todavía fumaba Fentú. Entonces, yo me acerqué a este grupo y a mí me parecía impresionante que yo me acerco a un grupo de fumadores y ya no siento el deseo. O sea, ¿Eres libre? Pero eso fue el primer año. O sea, después del primer ¿Eres año, libre? Claro, pero antes yo no era capaz de acercarme a alguien que estuviera fumando y no pedirle que me convidara un cigarrillo. Eso es el fumador social, que cuando alguien más está fumando, tú también quieres fumar, ¿no? Sí. Entonces, me acerqué a ese grupo y recordé ello. Y entonces les quise compartir el testimonio. Pero como yo sé también que con la gente joven, hay que verlo con cuidado para que no vayas a causar confrontación y te vayan a apartar. Entonces yo me acerqué y les dije esto. Saben que yo era una fumadora social. Yo no podría haberme acercado aquí con ustedes y no pedirles un cigarrillo. Pero simplemente ahora me acerco a ustedes y no tengo ningún deseo. O sea, simplemente no es el hecho que yo decidí dejar de fumar. No, eso no es cierto. Simplemente el Señor me quitó. Pero antes de decir eso, yo les dije, y ellos estaban interesados en saber cómo se me había quitado porque ellos también quieren dejarlo. Lógico, porque es una atadura. Entonces me le acerqué y les dije, pero espero que ustedes no tomen el rechazo a lo que les voy a decir, pero realmente tú sabes cómo se me quitó el deseo y puedo acercarme a ustedes con libertad sin tener esa necesidad, ese deseo. Le dije, eso fue después de un año de haber aceptado al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces se quedaron un poco así. Choque.
se quedaron un poquito así y una de ellas se retiró diciendo, ay, entonces me tengo que hacer cristiana. Ok, ella fue una que se retiró y luego me quedó uno que pienso que es también un gay al mismo tiempo, o por lo menos tiene ese espíritu ahí atacándolo. Entonces agarra y me aparta y me dice, Violeta, yo soy cristiana. Bueno. Entonces yo no le respondí nada porque yo entiendo que él no es consciente todavía. O sea, él se pone el título de cristiano, pero yo sé que aún no ha... Dime, Violeta, que no ha determinado meterse en una relación seria con Dios. Ya. Pero eso viene progresivo. Porque cuando usted tenga una relación seria con Dios, lo que no es de Dios, Pero te lo rechaza. Se va. ¿me entiendes? El espíritu Lo que no es de Dios, Lo rechaza. Tiene que irse. ¿tú me entiendes? Pero eso a la vez también Porque- un poquito que bloquea o ¿cómo se obstaculiza nuestro camino para llevar la palabra a los demás, porque si en el grupo hay uno que te dice, oye, yo soy cristiano y no he dejado de fumar, ¿qué me estás contando tú? No, pero No, ahí no hay una relación. O sea, él no dijo eso en esas palabras, porque- pero dijo Violeta, Violeta, el cigarrillo. Violeta, tú tienes que entender algo, que hay cristianos religiosos y hay cristianos nacidos de nuevo. Y hay cristianos que no son conscientes No, no, de eso. no, esos son cristianos religiosos. Porque el cristiano nacido de nuevo, lo primero que anhela es su relación con Dios. quizás Y agradarlo. Y buscar la presencia de Dios. Agradarlo. Eso es lo primero que hace el nacido de nuevo. Buscarse, consagrarse y apartarse del mal. Eso es lo que hace el nacido de nuevo. Yo quiero leer con ustedes Gálatas 5, 16 hasta el 26. Aleluya. Para entrar gobernados por el Espíritu Santo. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Andar en qué? Del espíritu. Y no satisfagáis los deseos de qué? De la De la carne. Porque el deseo de la carne es contra quién. Contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Oye, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Oyó eso? Pero si soy guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son esas? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, desinciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Me lo inventé yo? Está escrito ahí. Eso es para usted, para mí y para los que nos están escuchando y para los que nos van a ver por el YouTube. Perdón, pastor, inmundicias, todo pecado. Ya, inmundicia, cosas inmundas. Todo. En realidad, Todo lo que mundo. inmundo. Ok. Espíritu inmundos. cosa inventada fuera de la voluntad de Dios. Ahora viene lo contrario a la carne. Más. Por eso es que si usted está gobernado por el Espíritu, o yo estoy gobernado por el Espíritu, tiene que manifestarse esto. Más el fruto del Espíritu es amor. Es amor. No chisme. Alaba. No contienda. No pleito. No traer al hermano abajo. No malicia. No con una sonrisa llena de hipocresía. Gozo. Paz. Paciencia. Benignidad. Bondad. Fe. Mansedumbre. Templanza. Contra tales cosas No hay ley. no hay ley. Ahora viene. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones Y deseo. y deseos. Amén. Han crucificado. Y no vivo yo,
más vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en qué? En este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Gálatas 2:20. Entonces, el punto está es, y sigo leyendo, antes de entrar, gobernado por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Esta rivalidad de poder en la iglesia, de que yo predico mejor que tú, de que yo hablo mejor que tú, de que yo tengo más santidad que tú, de que yo oro más que tú, de que yo ayuno más que tú, de que yo tengo más gente que tú, de que yo ando en el mejor esto que tú. Es del diablo. Eso es algo carnal totalmente. No viene de Dios. Los que son de Cristo han crucificado. No es que van a crucificar, es que ya. Amén. La única alternativa para una vida gloriosa y exitosa en el cuerpo, en Cristo Jesús, es la muerte de tu voluntad y del yo. Tú tienes que estar crucificado con Cristo y punto. Y dejar que el Espíritu Santo gobierne totalmente, absolutamente tu voluntad. Entonces se va a manifestar el fruto del Espíritu y la gloria y la chequina de Dios estará sobre ti. Amén. Vivir por la palabra, estudiar la palabra, vivirla y aplicarla. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? En hacer y llevar a cabo todo lo que estaba en el libro de la ley. No te faltará ni a diestra ni a siniestra. Meditarás de día y de noche para llevar a cabo lo que Dios quería que llevara a cabo. Entonces Dios estaría con él. Entonces Dios lo prosperará. Entonces nadie le podría hacer frente. Entonces había heredado todo lo que Dios le había dicho en su palabra. Porque hay cristianos mediocres, derrotados, hermano. Acabados, frustrados. Cristianos en depresión. ¿Por qué? Triste. ¿Por qué? No vive Cristo en ellos. No ha muerto. No han muerto la ¿Pero por qué? no se han dejado ceder al Espíritu. Entonces, no están crucificados. Crucificado con Cristo. No están padeciendo. Esa es la realidad. Para ver la gloria de Dios, aquí hay que morir al yo. ¿O es que el mundo te jala? De que jala siempre va a jalar, pero está en uno. Entonces, bien claro lo digo. De modo pues que si alguno está en Cristo, Nueva criatura. las cosas viejas pasaron y aquí son hechas que todas qué. Todas nuevas. Nuevas. Entonces, ¿por qué todavía está viviendo en el pasado? No quiere aceptar. Eso no- Hermano, es que si usted está, por eso vamos a entrar ahora, gobernado por el Espíritu. Estamos sobre enseñado por el Espíritu, capacitado por el Espíritu, y ahora vamos a entrar gobernado por el Espíritu, para que usted entienda claramente que esto no es cualquier cosa. Ser cristiano, hermanos, es algo de asumir una responsabilidad seria, de estudiar la palabra a todo volumen, de estudiar la palabra a profundidad, de aplicarla, vivirla, de llenarse del Espíritu, de tener una relación nítida, saludable con Dios, a través de Cristo Jesús, bajo la obediencia a la palabra y bajo la dirección del Espíritu Santo. Si no, un fracaso total y rotundo. Yo digo que hay dos caminos, el cielo y el infierno. Por eso es que yo no le caigo bien a la gente. No, allí predican mucho de infierno y reprenden al diablo. Oh, pero ven acá. La verdad debe de ser dicha. Sí, pero la verdad, hoy en día, cuando tú la dices como debe ser, tú te conviertes en un enemigo de lo que no aman la verdad.
aún de los creyentes que dicen que aman la verdad. Cuando tú ves que hay personas que le huyen al mensaje del evangelio por más duro que sea, esa gente no ama la verdad. Porque el que ama la verdad del evangelio por más duro que sea, glorifica a Dios y dice, gracias Señor que me ha confrontado porque yo sé que tú me amas. Exacto. Porque yo sé que tú estás tratando conmigo. Pero no, hay gente que, no, yo no voy allí que por esto. Porque allí predican del infierno. Allí predican del anticristo. Allí predican de la marca de la bestia. Allí predican de la gran tribulación. Allí predican que vendrá caos. Allí predican que vendrá guerra. Que estamos viendo en principio de dolores. Que vendrán falsos profetas. Que estamos viendo la apostasía en los principios de dolores. Que Dios es amor, pero también fuego. Que Dios ama, pero también Dios castiga. No porque Dios es amor, ¿está bien? Déjame aclararte algo. Yo creo que Dios es amor. Pero tú no puedes predicar amor sin justicia y justicia sin amor. Porque si tú lo haces, tú estás engañando a la gente. Jesucristo habló del amor de Dios y la misericordia y lo demostró, pero también habló del infierno. Entonces, Dios es amor. En el capítulo 6 de Génesis se les revelaron a Dios. Dios trató con esa generación o civilización 120 años, no se arrepintieron. Noé y su familia, 8 personas, sí creyeron a Dios. ¿Y qué pasó? Se salvaron solo 8 personas. ¿Y qué pasó con los otros hijos de Dios que estaban allí en ese tiempo? También el diluvio se lo llevó. Pero Dios es amor. Sodoma y Gomorra, cuando usted estudia la historia extrabíblica de Sodoma y Gomorra, fue Dios que bendijo a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra cayó en la perversión después. Se les revelaron a Dios. Dios trató con Sodoma y Gomorra. No quisieron escuchar. Sacó a Lot y a su mujer y a sus 2 hijas. Y los otros se quedaron en Sodoma y Gomorra. Cayó fuego y ¿qué pasó? Fueron consumidos. La mujer de Lot miró hacia atrás y ¿qué pasó? Se volvió de sal. Y Lot no quiso escuchar donde Dios lo envió. ¿Y qué pasó? Se terminó acostando con sus 2 hijas y salieron 2 pueblos enemigos acérrimos de Israel. Y después tuvo que huir del lugar donde se fue. ¿Cuáles son esos ahora? Moabitas, Los moabitas, los vamos a leerlo aquí por más seguridad en el texto Los bíblico. filisteos. No, vamos a leerlo. peores, los más... Mira, pero Vamos a leerlo tranquilo. yo leí sobre Tranquilo, vamos a leerlo. No, en el texto bíblico, vamos al texto bíblico. que dice que las hijas lo emborracharon. Sí. Es decir, Ay, pobrecito. él no estaba consciente. Oye, Los moabitas y amonitas. Amonitas. Los moabitas y los amonitas salieron de Lot y sus 2 hijas. Incesto. Incesto, ay, claro. seco, enemigo. Sí, Ellos pero sacrificaron. eso lo hicieron ellas mismas con premeditación. y Sí, alevosía. pero Dios le había decidido a Lot que se fuera a otro lugar y él decidió tomar su decisión e ir a otro lugar. Y todo eso le pasó a Lot por desobedecer. Hermano, pero ¿hasta dónde se alejó de los pueblos que siguieron allí? Los moabitas son estos que tuvieron los ídolos estos y sacrificaban a sus niños y todo ello. Ahí llegaron esa gente que también recibieron juicio. Pero aquí vamos ahora gobernados por el Espíritu. Entonces, hermano, tenemos que crucificar el yo, morir a nuestros deseos, cedernos a la obediencia a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo para que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Amén. Amén. Segundo de Corintios capítulo 3 versículo 2, por favor, vamos allá. Violeta, ¿puedes ir leyendo, por favor? Gobernados por el Espíritu. ¿Gobernado por quién? Por el Espíritu. ¿Qué significa gobierno? Control. Control. Entonces vamos a decir controlado por el Espíritu, ¿se puede? Claro. Es que cuando usamos solamente la palabra como control, en lugar de gobernado suena más como si fuéramos marionetas. No, porque entonces se cede al control. Sí. Una cosa es que sea una dictadura y una cosa es que tú sepas que tiene que cederte y tú te cedes. Y mantienes tu libre albedrío. ¿sí? Claro, y es lo mejor porque así tú cumples el propósito por el cual tú has sido llamado Por eso y por el cual tú has sido creado. Entonces, no es una dictadura, es en realidad la definición de tu propósito. Control aporta demasiado lo de gobierno. El gobierno no solo implica control. Control es una palabra de verdad que no debería reemplazar al gobierno. No. ¿Y qué hace el gobierno? No controla, Controla. Claro. El gobierno no solamente controla Aquí los sino gobiernos manda ponen a uno y dicta hasta- las leyes. y también te ayuda.
¿Y qué hace el espíritu? También. ¿Y qué hace el espíritu? Controla que no nos salgamos No, tenemos de que él. estar bajo el control del espíritu. Yo creo que no Control, tiene que esa ser es la así. palabra, Tiene control. que ser así, Violeta, esa rebelión. Porque si Tiene no que ese morir a tu control, no yo. hubiera orden. Tiene que morir a tu Cuando yo. tú dices control, es total en toda Yo área. sí quiero que el Espíritu Santo Todo. controle toda mi vida. Todo, en todo, con todo. Servicio entregado. Porque en realidad, aquí, por favor, ponga atención. Ponga atención. Hay una filosofía que no cree que hay una verdad absoluta. Sí hay una verdad absoluta. San Juan 17:17. Padre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Es verdad o la verdad? Ahora, el punto es que la verdad absoluta es Jesús. Amén. Y aquí viene el punto. Tiene que existir la verdad absoluta porque la verdad absoluta define el propósito absoluto de la existencia del ser humano. El hombre no es libre fuera de su propósito por el cual ha sido creado. El hombre es libre cuando ejerce y lleva a cabo el propósito por el cual él ha sido creado. Lo demás es una ilusión. Eso de democracia, de comunismo, de socialismo, eso es un invento para dividir a la raza humana y gobernarla. Divídelo y los gobernarás. Divídelos y los gobernarás. Introduce falsa doctrina entre ellos y así podrás debilitarlo y también engañarlo y manipularlo y gobernarlo. El diablo. Poca palabra. Entonces, 2 Corintios capítulo 3, verso 2, ¿qué dice? Amén. Sí. Unas cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres. En otra palabra, cuando usted plasma en todo su ser el mensaje del evangelio en su vida y lo lleva a cabo bajo el control del Espíritu Santo, el mundo ve el testimonio y la obra de Dios en su vida a tal grado que glorifican a Dios por lo que está haciendo en usted y lo que ha hecho en usted. Amén. Tremendo, ¿eh? Sí. Violeta, por favor. Como epístolas vivientes, dijo Pablo, somos conocidas y leídas por todos los hombres. Es importante que el mismo Espíritu Santo, quien escribió el mensaje en su corazón, controle los motivos y actitudes de su vida. ¿Cómo fue? ¿Controle qué? Los motivos y actitudes de su Tenemos libertad fuera de Dios. No. No, Sí. Fuera fuera de Dios no. nada. No. Nada. La gente se equivoca y piensan que Dios es un dictador. No. Vuelvo y repito, la única libertad que el hombre tiene es cumplir el propósito por el cual ha sido creado. Fuera de ese propósito no hay libertad. Libertad no es que usted pueda escoger lo que usted quiera. Eso no es libertad. Libertad no es el libertinaje. Eso no es libertad. Libertad no es la democracia. Libertad es llevar a cabo el propósito absoluto por el cual el ser humano existe y fue creado. Y ese propósito solamente lo podemos encontrar ¿en quién? Cristo Jesús. Nadie más. Amén. Por eso la humanidad está divariando que venimos del mono. Que hace 300.000 años, que sé yo cuántos mil años atrás, evolucionó la vida. Que hubo una gran explosión en el universo y aparecimos todos nosotros, y las estrellas, el planeta y todo bien a posesionar. Mira qué bien. En esto que hablan de la evolución por el mono, entonces uno diría, ¿y por qué esos otros monos no han seguido? No, es que eso y eso se han quedado ahí. No, es que eso se ha descartado. Se sabe que la evolución es una mentira. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso, oiga bien, por eso el hombre está divariando, buscando, está perdido, está confuso. Porque el hombre se ha salido, hermano, del propósito por el cual Dios lo creó. Adán y Eva, cuando pecaron, salieron del propósito. Cuando vemos bien claro, los ángeles, Lucifer y todos los ángeles que cayeron, salieron del propósito. Y miren la condición. Vinieron a caer en la cautividad del pecado y por ende en el castigo. Otra cosa que hay que entender es que el ser humano
ha sido creado para existir con Dios por la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Así. El ser humano fue creado para existir con Dios por toda la eternidad. Y a través de la relación nosotros cumpliríamos y vamos a cumplir el propósito por el cual hemos sido creados. Para la alabanza de su gloria. Amén. Y allí vamos a experimentar lo que se llama libertad. Porque la gente se ha equivocado y tiene un mal concepto de libertad. El concepto de libertad es el que el diablo ha puesto en la mente hoy en día. No el concepto de libertad que Dios en realidad ha originado especialmente para la raza humana. Hacer todo lo que quieras, sin restricción. Eso es libertinaje. El diablo dice, vive tu vida como tú quieras. Eso dice el diablo. ¿Sabía que es una filosofía satánica? Pero es lo que ahora mismo Tú estás gobernando el mundo. Vive tu vida como tú quieras. Eso es para que ya se sabe. Entonces ahí no hay propósito. Ahí no hay A tu propia, afinidad. tu voluntad. Ay, no hay control. Por ejemplo, la canción de este personaje, Ricky Martin, de que vive la vida loca. Vive tu vida loca. Él la está viviendo. El mundo. Él está bien loca. La vida loca, vida munda. Entonces son cosas que suceden. Y están sucediendo porque el hombre se ha desprendido de su de su propósito. Él dice que porque Dios se tiene que meter en la vida de ellos. Él, No, está, dicen tantas sandeces. él dice así. La pregunta Que es, por qué la Biblia se tiene que meter con los homosexuales si ellos no están haciendo nada malo, que él no está de acuerdo con eso. Oye. no, es verdad. No están haciendo nada más. Es verdad. El espíritu que está en él no está de acuerdo. Lo que es bueno para el hombre. ¿Me entiendes? Es verdad. Es verdad. El espíritu que está en él, no está de acuerdo con el propósito de Dios. Pero el hombre tiene un propósito, hermano, y fue creado para ese propósito. Para honra y gloria de su nombre. Amén. Entonces, no hay libertad fuera de ese propósito, no hay gozo fuera de ese propósito, no hay maravilla fuera de ese propósito, no hay victoria fuera de ese propósito, no hay cumplimiento, no hay estabilidad fuera de ese propósito. De ese propósito no hay nada. Y Salomón dijo, el fin de todo el discurso oído es este: temer a Dios y guardar su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios. Entonces, sigamos, por favor. Con el libro, ¿verdad? Sí. Es importante que el mismo Espíritu Santo, quien escribió el mensaje en su corazón, controle los motivos y actitudes de su vida. Usted debe comunicar a Dios al mundo. Tenga por seguro que el mundo estará observando su comportamiento y escuchando su mensaje. Sin duda, sus acciones dicen más que sus palabras. Ahora viene el punto. Estamos en una era que si la iglesia se había preparado para esta era, como debería ser, hermanos, yo he visto una revolución más grande todavía del poder, de la detonación del poder de Dios. Porque Jesucristo nos advirtió a nosotros de este tiempo. Pero el pueblo de Dios comenzó a caer en religiosidad, en dogma, comenzó a desviarse y el diablo lo engañó con dinero. El diablo ha engañado a los ministros con dinero, con fama y con poder. El diablo lo tiene engañado. Lo tiene engañado. Mira los salmistas cómo están corrompidos. Se han ido por una línea que no es. Y cómo el engaño está haciendo estrago hoy en día en el pueblo de Dios. Pero aquí dice claramente que el Espíritu Santo debe controlar nuestro ser, todo nuestro ser. Ahora, ¿cómo logramos nosotros que el Espíritu Santo controle todo nuestro ser? ¿Cómo lo logramos? Cediéndonos con la palabra. Cediéndonos a la obediencia a la palabra y a una relación, Siendo dóciles. Íntima con Dios. una relación íntima con Dios. Por eso es que digo que el evangelio no es algo que se puede tomar a la liviana. Se tiene que tomar en serio. Porque aquí se trata de vida o de muerte. Y no cualquier muerte ni cualquier vida. Muerte eterna o vida eterna. Miles ahora están descendiendo al lugar de tormento.
Miles de personas están descendiendo al lugar de tormento, que el tiempo se le acabó para ellos y ya no hay oportunidad más para ellos. Y nosotros estamos aquí, gloria a Dios, y los que nos están viendo y los que nos van a ver por el YouTube, sentaditos, escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Cuando miles y millones ahora mismo están pegando gritos aterradores, espeluznantes de misericordia. Y ya es demasiado tarde. Esto es algo serio. Gálatas 5, 13 hasta el 26. Vamos para allá. Vamos a leerlo de nuevo. Aleluya. Alaba. Ese es mi teléfono. 5. La musiquita. Me asusté. ¿Se asustó, varón? Me salió Está lloviendo. sonando la pared. No, no me voy a mover. Lo voy a dejar que... 5, 13, 26. Suena como una alarma. Se me olvidó ponerlo bajo. Bueno. En silencio. Silencio, sí, pero bueno. Ya estamos terminando, gloria a Dios. Me quedan 10 minutos. Gálatas 5, 13 hasta el 26. ¿Qué dice? Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Sí. Más bien, sírvanse los unos a los Malte, otros por ¿me amor, puede? Por favor. porque toda la ley cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos con los Bájalo, otros. Malte, bájalo. ¿Sí? Perdón, hermano, se me olvidó. Ok. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis, ¿qué? Llamados. A libertad fuiste de qué? Llamados. Y cuando no tenía Cristo era libre. No, Pero hay gente que dice que son libres. no puede. Vive en un libertinaje que es esclavo a toda la malicia del No, diablo. es que el mundo le pertenece al diablo. Le pertenecemos al diablo. Por eso, libertinaje del diablo. Claro. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Siga. Versículo 14. Porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Oye esto. Y le está hablando a creyentes. Wow. Pero pero si os mordéis y os coméis, la guerra que había ahí en Gálatas, terrible. Uy, Wow. tan fuerte. Unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hermano, era terrible. ¿Y no está pasando lo mismo? Ahora sí. ¿No está pasando lo mismo? Pero ya- La Biblia es de ayer, de hoy y por los siglos y por toda la eternidad. Amén. Wow. Oye, entonces hoy mismo está pasando lo mismo. En estos días está pasando lo mismo. Que muera eso, en el nombre de Jesús. Sí, vamos a seguir hasta el 26. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el Espíritu se opone a la carne. Y a esto se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. No nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Hasta el 26, ¿verdad? Ya. Sí. Violeta, ¿puede leer el párrafo en el libro? Gálatas 5, 3 al 26 claramente nos muestra cómo debe ser nuestra vida en el Espíritu. Cuando somos dirigidos por el Espíritu, no podemos hacer lo que nos plazca. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Cuando somos dirigidos por el Espíritu, no podemos hacer lo que nos plazca. Oh, ¿oyeron? Escuchamos eso todos nosotros. Los que me están escuchando por ahí, escucharon ustedes eso y lo que me van a ver por YouTube. Si usted está controlado por el Espíritu, usted no puede vivir como usted quiere o como yo quiero. Como su carne quiere. Como su carne quiere. Tiene que vivir conforme al control, la dirección del Espíritu y la obediencia a la palabra. Si no, no hay gloria. No hay nada. No hay nada. Aunque usted se haga llamar cristiano, yo me haga llamar cristiano, no podemos hacer nuestra voluntad. Si estamos bajo el control del Espíritu, por eso dice que por su fruto lo conoceréis. Sí. Por su fruto lo vas a conocer, ¿o no, Martes? Claro, inmediato. Ah, mira, cualquiera se mete con la Termina, por favor, Violeta, para cerrar este caso aquí hoy. Usted debe de comunicar, cuando somos La libertad. La libertad. la libertad Que que disfrutamos disfrutamos en en Cristo, no la hemos de usar para placeres pecaminosos, sino como medio para expresar el amor de Cristo a un mundo pecaminoso. Lo voy a dejar ahí. Nos quedamos en cartas vivientes abajo y los párrafos. Hagan el autoexamen. Ya lo hice. Ya está hecho. Lo hacemos la próxima semana. Terminamos todo. Y le dejo como tarea. El autoexamen. No, la lección. La lección 6. Le dejo como tarea la lección 6. Ya lo hice. Hágame, por favor, oiga bien. La lección 6, hágame. El espíritu que convence, estúdielo. El espíritu de vida, estúdielo. El espíritu que come. Y el espíritu de adopción, estúdielo. Lección 6, se la dejo como tarea, por favor. Dios le bendiga a los que nos están sintonizando, que Dios le bendiga. Que Dios bendiga su espíritu, alma y cuerpo, en todo su ser y todas sus áreas. Si usted está escuchando y no es cristiano, le recomiendo que se arrepiente y reciba a Cristo como Señor y Salvador. Y si usted es cristiano, le recomiendo que viva una vida digna de la gloria de Dios. Aleluya. Una vida que manifieste un verdadero arrepentimiento y un control absoluto del Espíritu Santo sobre su vida. Amén. Sé que hay luchas, pero hay victoria y gozo en el Señor. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. En el nombre de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Amén. 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 Dios le bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga. Amén. ¿Y vamos a orar para ser despedidos? Padre, en el nombre de Jesús, Padre, que en el nombre de Jesús. te damos gracias por esta noche, Dios mío.